Y en este contexto de las tecnologías emergentes, para hacer un repaso rapidísimo, las primeras tecnologías eran de aprendizaje, eran las de caminar, por ejemplo, en el liceo, en la academia griegos, Platón, Aristóteles con sus discípulos, en el jardín o en el ágora de aquellos lugares tan hermosos que tiene Grecia, esos enclaves preciosos, y hablar sobre temas de conocimiento. Por lo tanto, esa tecnología de caminar e ir aprendiendo, discutiendo, acompañados con métodos, por ejemplo, la mayéutica de Sócrates, mientras se hacían preguntas unos a otros, pero que luego va adquiriendo mayor consistencia, por ejemplo, en los tableros, que fuera de Colombia llamamos pizarras, las pizarras, luego los libros de texto, luego las enciclopedias, los cuadernos, todo este tipo de tecnologías que han venido evolucionando desde hace tantos siglos, son los que nos permiten hoy llegar a pensar que prácticamente que nuevo algo, no sé, yo al menos no conozco nada absolutamente nuevo. Quizás se ha renovado, aparece la innovación, hacer nuevo lo que ya estaba, pero nuevo, pues bueno, eso es una discusión que tendríamos que darnos entre todos. Lo que sí parece importante es que en este campo de las pedagogías, esas pedagogías emergentes de las que hablamos hoy, es cuando comienza a surgir un diálogo entre la tecnología y la educación, entre las TIC y la educación, que hunden las raíces, no lo podemos olvidar, en los pedagogos que tanto han reflexionado en términos de cómo mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, especialmente los pedagogos del siglo XX, sin que, por ejemplo, yo no me acuerde del Emilio de Rousseau o de tantas otras obras que no es el tema aquí de listar y explicar. Pero que aquí la cosa impresionante que me llama la atención es que se tienen en cuenta estas pedagogías de toda la vida, pero desde prácticas innovadoras que normalmente llevan adelante docentes intuitivos, que se han dado cuenta que su clase es muy diferente a otra clase, que su manera de concebir el aprendizaje es diferente, digamos desde el punto de vista didáctico, o la manera como se capta y se mantiene la atención en un tema, del tipo que sea. Esto ha permitido que esos enfoques y estas ideas que no están bien sistematizadas, algunas sí, pero sistematizadas como tal, a veces uno piensa sistematizado como cerrado. Ya esos términos habría también que replantearlos. Se actualizan al momento en el que estamos pasando. Por ejemplo, el tema del aprendizaje invertido, que antes llamaban aula invertida, es algo que tiene pocos años, que en su momento fue el auge, que generó mucha expectativa y que es muy probable que luego o cambie de nombre o se diversifique o que se ajuste y ya no sea lo que era, porque aquí se trata de entrar en unos contextos de cambio y dinamicidad, no dependiendo ni de metodología ni de contenidos, sino del centro del proceso educativo, que es el estudiante. Ese es nuestro referente, el de todos nosotros. ¿Qué se intenta hacer con este tema de educación y TIC? Aprovechar toda la potencialidad en términos de comunicación, de competencias de información, que es colaborativo, interactivo, creativo, innovador, etc. Y digamos que en este contexto las pedagogías emergentes han sido muy hábiles, o quienes se han enfocado a hacerlo, en que han concebido o se han dado cuenta, como muchos de nosotros, que la educación va más allá que la adquisición de conocimientos o de información o de habilidades, que estamos enfocándonos más hacia un aprender a aprender durante toda la vida. Estamos enfocándonos más a la metacognición, que también se enfoca a procesos, por ejemplo, de reflexión profunda, si me lo permiten, de meditación, de escucha de los sentidos, de percibir sensaciones desde el olfato, el gusto, el oído, la piel, o sea, estar en entornos que te permiten descubrir qué aprendes cada día de tu vida. Digamos que actualmente, aunque hay mucha trayectoria, las teorías más sólidas que sostienen, sin demeritar las demás, esas pedagogías emergentes son, por ejemplo, el paso del cognitivismo al constructivismo, el paso del constructivismo al construccionismo, que es construir apoyados con tecnología, el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, los desarrollos de los últimos 10 o 15 años de George Siemens con el tema del conectivismo. O sea, hay un auge de pedagogías que intentan sistematizar, pero que saben que no
no pueden cerrar, digamos, la proyección, porque es proyección, es eyectar lejos, es lanzar según las necesidades y los intereses de los estudiantes y también de la sociedad, evidentemente. Estamos evidentemente superando los límites físicos y organizativos, como lo decíamos antes en esa educación 3 y 4.0, del aprendizaje colaborativo que ya aparece tan claro en los entornos de aprendizaje personal, los PLES en inglés, en concebir al profesor como un content curator, como el que acompaña el proceso de los estudiantes, quizás reflexionando primero sobre los medios a los que accede, la información, filtrándola, etc. Y evidentemente, que eso sería para otra ocasión, de qué manera la evaluación entra en estos contextos emergentes, qué tipo de evaluación y cómo se tendría que hacer. Como nos podemos dar cuenta, cuando hablamos de pedagogías emergentes, cuando hablamos de evolución de la industria, cuando hablamos de evolución de la web o de la conectividad o de la educación, estamos hablando de tecnologías emergentes que poco a poco se adaptan y se convierten en medios instrumentales, la mayoría de ellas, para adquirir, digamos, el fin último, que es la educación de la persona, que es que ella vea posible, gracias a todos los medios y mediaciones, de ser ella misma también en aquello que hace. Por lo tanto, las tecnologías emergentes como herramientas, como conceptos, innovaciones, sí que se usan en contextos educativos según las necesidades del contexto. También vemos que las tecnologías emergentes experimentan, como decíamos antes, ciclos de sobreexpectación, que creemos que el aprendizaje por radio era lo último. Ahora estamos volviendo en estas épocas donde hay regiones donde no hay internet, volvemos otra vez al radio, pero parece que ya no era radio sino que era internet, pero claro, a veces tenemos que hacer cambios fuertes, donde parecía que la educación abierta y a distancia era, pero llega a internet y entonces parece que no, pero luego otra vez sí. O sea, no podemos decir esto es. O sea, esa sobreexpectación llega, pero no quiere decir que desaparezca. Baja, sube, se enriquece con el e-learning, con la digitalización de contenidos, con el mobile learning, claro, pero casarse con una sola, evidentemente que como en cualquier área del conocimiento, del saber, de la sociedad, es peligroso. Pero al mismo tiempo, no podemos desconocer el tema de que, aunque sí que hay ciclos de sobreexpectación, son potencialmente disruptivas. Vuelvo a repetir lo mismo, como la radio, la televisión, relacionadas con el aprendizaje, el internet, después el learning, la educación abierta a distancia. O sea, siempre hay ciclos de sobreexpectación, ciclos de disrupción, pero también ciclos donde baja la onda, donde baja el pico, como diríamos estos días. Y comenzamos a pensarlo de maneras distintas, desde la integración. Por lo tanto, ni estamos hablando de entusiasmos iniciales, ni tampoco de descalificaciones prematuras, sino que estamos hablando de que las cosas conforme llegan nos permiten adaptar nuestros procesos educativos.